Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros porque estamos en vivo, obviamente por Radio Universidad 88.5 FM, y estamos aquí en cabina muy contentos porque contamos con la presencia del doctor Jaime Delgado, alcalde, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que está aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, y antes de comenzar les quiero recordar, como siempre, que nos busquen en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Egresados UASLP, donde pueden encontrar información de este programa, pero también de becas, de posgrados, de bolsa de trabajo, de cursos de actualización y mucho más que la Universidad Autónoma sigue ofreciendo para ustedes que son egresados de aquí y que siempre van a ser UASLP. Doctor, vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. Platíqueme cómo fue que usted se decidió a estudiar la carrera de abogado y por qué fue que usted eligió la Universidad Autónoma. Mira, siempre desde que tengo recuerdo me agradaba ver la situación jurídica, etcétera. Me ha gustado mucho desenvolverme en ese plano. Y desde que estaba muy pequeño decidí con mucha convicción ser abogado. Te comento, mi padre es abogado, creo que me heredó este gusto por la profesión y me toca ya estar en estudios secundarios y preparatorios, y siempre mi vocación fue muy definida para las humanidades, para el área de jurídica, ¿no? Concluyo mi preparatoria y yo siempre he sostenido que para estudiar leyes, la facultad, aquí en San Luis Potosí, la Facultad de Derecho, pues es la mejor opción. Yo empecé a estudiar en 1988 y entonces en ese momento era la única facultad de Derecho que había o la única posibilidad de estudiar Derecho en San Luis Potosí. Entonces me inclino por la universidad pública, es decir, no salir fuera de mi ciudad, de mi entidad, y aquí es donde me formé. ¿Cómo fue para usted insertarse en esta facultad que, como bien dice, pues es una de las de más tradición y también de las más demandadas desde siempre, desde el origen de la universidad? Sí, mira, fue algo muy enriquecedor porque tiene uno la oportunidad de conocer gente de todo el estado, incluso de la región, diferentes formas de pensar. Aprende uno el respeto por esas situaciones o personas que piensan diferente a uno, pero que finalmente tienen el mismo objetivo de prepararse, de insertarse dentro de este medio jurídico. Y desde luego fue enriquecedor los 5 años que era programa anual cuando yo estudié, los 5 años que yo estudié la carrera. Era muy importante la convivencia con otros compañeros, desde luego la oportunidad de tener maestros que estaban desenvolviéndose en el Poder Judicial, en la Procuración de Justicia, en Gobierno del Estado, el Poder Judicial Federal, pues enriquece mucho al alumno, por abogados postulantes desde luego, y van forjando lo que es la personalidad de cada uno de los alumnos, y sobre todo que esto nos permite delinear hacia dónde te vas a dirigir ya cuando concluyas tu carrera, cuando ya vayas a ser un profesionista. ¿Cuál siente que fue el reto más importante al que se enfrentó en el desarrollo de su formación universitaria? ¿O qué siente posiblemente incluso que fue un reto al que se enfrentaron usted y sus compañeros como generación? Pues mira, muchos cambios que hubo en la cuestión legal. Finalmente uno entra con la idea de ser un abogado. La gente muchas veces te dice, oye, discutes mucho, alegas mucho, vas a ser un buen abogado, y realmente eso no tiene nada que ver cuando uno ya está en la profesión. Tiene uno que estudiar mucho, tienes que leer mucho, tienes que actualizarte constantemente, y eso significa un reto, ¿verdad? El entrar a la Facultad de Derecho es desde el primer día estar estudiando, y una vez que sales continúas estudiando. Entonces, esta parte que a veces uno llega
y tienes que discutir. No es la finalidad del abogado, sino es argumentar, es tener todo el bagaje, toda la solidez para poder enfrentar un caso. Entonces una parte, digamos, complicada, pero es la esencia de la carrera. Tienes que estar estudiando, tienes que estarte preparando para poder llegar pues a los tribunales o a donde tengas que llegar. A nosotros nos tocó una etapa, yo salgo en 1993 y nos toca todavía la etapa escrita en muchas materias. En algunas hay la oralidad, ¿verdad? En materia laboral, materia agraria, ya existe desde hace mucho tiempo, pero en las demás materias era escrita. Entonces a veces te decían, bueno, si tú vas a presentarte ante un tribunal, ante una autoridad, lo vas a hacer por escrito. Entonces no importa tanto lo que pudieras tú desenvolverte hablando, sino lo que pudieras argumentar en un escrito. Ahora, con el cambio que se ha dado a nuestro sistema de justicia, que ya está viéndose la oralidad en más materias, pues este sistema es lo mismo. Lo que tú ibas a argumentar en un escrito, ahora lo vas a argumentar es decir, de manera oral. Pero no se trata de que tú inventes o que puedas tener actitudes histriónicas y convenzas a un juez o una autoridad, sino que tú tengas todo el bagaje. Entonces, lo más importante desde que estábamos estudiando hasta ahora es la preparación. Claro que sí, y aparte las profesiones van evolucionando y uno se tiene que ir actualizando necesariamente. Sí, desde luego en materia jurídica ha habido cambios muy importantes. Tenemos ahora el nuevo sistema de justicia penal, tenemos ahora la cuestión de los derechos humanos, México firma tratados internacionales que tienen observancia también en el territorio nacional. Entonces, eso evoluciona. Necesariamente los abogados antes podíamos ver de todas las materias y ahora necesariamente el abogado que quiere destacar necesita la especialización, ¿verdad? Dedicarte a una sola materia porque tiene hay mucho fondo en cada materia que tienes que estudiar y que tienes que estarte actualizando. Si hablamos en materia fiscal, bueno, cada año hay cambios, se viene la materia medioambiental, no se diga en materia laboral que ha habido importantes cambios en la ley, la materia penal, etcétera, lo familiar que tiene que estar evolucionando. Hay discusiones ya ahora para insertar en los códigos, en la cuestión de los matrimonios igualitarios, por ejemplo, también sin duda pues es algo que nosotros tenemos que estudiar y que va a quedar inmerso e insertado en las leyes, que nosotros tenemos que estar revisando constantemente. ¿Cómo fue para usted terminar su licenciatura, su formación inicial y darse cuenta que era un joven profesionista? ¿Cómo se sintió y qué camino decidió seguir a partir de ese entonces? Mira, primero una gran emoción lograr una meta que uno se ha trazado cuando inicias la carrera. Es una parte de la complicación es que en el Inter puedes desertar, es decir, corres el riesgo que no te guste, es decir, que no haya llenado tus expectativas. Entonces lo primero es concluir y desde luego sentir que se cumplió una meta. Posterior a que obtuve el título de abogado, tuve la oportunidad de salir a estudiar al extranjero. Estuve estudiando en Madrid, en España, lo que fue el máster en Administración Pública y luego los estudios de doctorado en Administración Pública y Gobierno. Eso también me amplió mi visión, mi panorama sobre las cosas, la vocación que yo tenía, bueno, se reafirmó y después tuve la oportunidad ya de regresar. Entonces, cuando te enfrentas ya a ser profesionista, siempre, y eso se lo comento a mis alumnos, cuando uno está en el aula puedes preguntar al maestro y tienes la posibilidad de no conocer ciertas cosas, pero cuando tú estás frente a un cliente, a una persona que va a buscar tu asesoría, pues uno tiene que atenderlo, es decir, como se debe, es decir, como un profesional que tiene todos los conocimientos. Entonces, sí, como también, que no hay margen de duda. Así es un gran reto el que la gente ponga, los que no poseen la ciencia del derecho, pongan en ti para que tú le resuelvas un asunto, los asesores. Entonces es una gran responsabilidad. Ya cuando uno se ve como profesionista inmerso en este sentido,
tiene que estar pues preparándose, actualizándose por los cambios que hablamos. El derecho es dinámico, entonces tiene uno que estar actualizándose constantemente. ¿Cómo fue que usted se decide a estudiar estos posgrados y por qué decide estudiarlos allá? ¿Qué tan diferente fue enfrentar pues sus conocimientos que había aprendido aquí en el estado, en la universidad, contra ya un panorama internacional? Mira, había una cuestión importante. Yo he tenido un gusto particular por la política. Es algo que a mí me gusta. Y se analizaba un poco el caso español, que ellos habían tenido una transición importante de pasar de un dictador como fue Franco a una pues monarquía digamos parlamentaria. Toda esta transformación que tuvo España era una situación importante de ver y cómo se insertó luego en la Unión Europea. Entonces el poder estudiar allá te daba un panorama de conocer otras latitudes, otras administraciones públicas, cómo se manejaban las políticas públicas, etcétera. Y eso fue lo que me llamó la atención de irme a estudiar para allá, con la finalidad siempre de regresar a México, a San Luis propiamente, para poder poner en práctica todos estos estudios. ¿Cómo fue justamente ese regreso? Porque aparte pues también es un contraste importante y también usted seguramente llegaba con mucha más información y mucho más conocimiento del que se fue. Claro, desde luego la experiencia es enriquecedora. Aprende uno a ver cosas que no ves en tu país. A veces uno considera que digamos que San Luis o que México es el centro del mundo, ¿no? Es decir, a veces tenemos ese concepto y cuando sales te das cuenta, bueno, que hay otras experiencias, que hay otras cosas también por ver, que hay experiencias que definitivamente no traeríamos a México, pero aquí hay otras que sí. Entonces el contraste fue importante. Pasado el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en la administración pública. Entonces me sirvió ambas formaciones que tenía, la parte jurídica y la parte de políticas públicas y administración pública, ya dentro del ejercicio de la encomienda que se me asignó. Justamente si ya iba mi siguiente pregunta, ¿qué sucede cuando usted regresa aquí? ¿Cómo fue para usted irse insertando en este ámbito legal y en el campo laboral también? Mira, cuando yo regreso a México, tengo la oportunidad de dar clase en el posgrado de la Facultad de Derecho. Había la maestría en Derecho y la especialidad en Derecho Privado y en Derecho Penal. Entonces empiezo yo a dar clase en el posgrado. Se formó un grupo importante de algunos compañeros que habíamos tenido oportunidad de salir y de salir a estudiar fuera, y se generó una importante generaciones de abogados que estaban ya estudiando la especialidad y la maestría. Con el tiempo estos programas se fueron consolidando y ahora la facultad ofrece otro tipo de maestrías, como es en Derechos Humanos, en Derecho Constitucional y Amparo, que han acrecentado este programa. Lo importante fue, en mi caso, fue la visión o la posibilidad que yo tuve de convivir en programas de posgrado con profesores de otras universidades y pues traerme todo lo que yo aprendí, poder ponerlo en práctica aquí en la facultad y en el posgrado de Derecho. ¿Cómo fue justamente estar del otro lado? Porque ya es regresar pues a su propia casa, por así decirlo, pero ya estando en la otra visión, ya no siendo el alumno, sino siendo el maestro. Sí, pues mira, siempre uno trata de comentarle o de imbuirle a los alumnos el hecho de que tengan las mejores prácticas. Si alguno tuvo alguna cuestión como alumno que no fue muy buena, se los tratas de decir para que ellos no tomen ese camino. Pero definitivamente para lo que nunca hay atajos es para la cuestión del estudio, de la preparación, de la lectura, ¿no? Platicaba yo en algunas ocasiones con alumnos que desde que yo estuve estudiando hasta ahora, bueno, pues ha habido una evolución tecnológica importante, por ejemplo, en las computadoras, ¿no? Y
que eso ayuda mucho cuando uno está preparando alguna investigación, las notas al pie, etcétera. Lo que no se ha inventado es cómo no dejar de leer un libro, ¿no? O cómo leerlo. Es decir, tienes que hacerlo, tienes que dejar mucho tiempo en la investigación, pues sentado leyendo, estando en las bibliotecas o estando en el aula, porque eso es lo que te va a hacer que hagas la investigación. Entonces, esa es la parte que a mí me toca transmitirle a los alumnos para decirles la forma como puedes concluir, la forma como puedes avanzar en tus proyectos de tesis, en tus trabajos de investigación es esta. No hay atajos, no hay alguna otra cosa que se haya inventado para tratar de saltarse ese paso. Entonces ha sido provechoso, he tenido mucha retroalimentación con los alumnos porque eso les ayuda mucho también a abrirse el panorama de por qué quieren estar, que es una de las primeras preguntas que les hacemos, por qué quieres estar en un programa de posgrado. Y que aparte también, de alguna manera, las nuevas tecnologías, aparte de que ayudan mucho, también se han vuelto un distractor, o sea, se ha vuelto un arma de doble filo. De repente se ha vuelto más difícil esta formación al tener este acceso a tanta distracción, ¿no? Mira, desde luego, un reto, por ejemplo, como ya te lo comento como catedrático, un reto para nosotros es el alumno mejora, digamos, en la presentación de sus trabajos, ¿verdad? La tecnología te permite ahora, pues, si tienes un error ortográfico, corregirlo, si no salió bien la impresión, volverlo a imprimir, es decir, te presentan trabajos muy bien, pero lo que a nosotros nos interesa no es la forma, sino es el fondo, que realmente el alumno estudie, que lo haya preparado a conciencia, que haya revisado 2 o 3 libros o que vea artículos. Eso es lo más importante, porque como lo comentábamos en un principio, la formación del abogado no termina cuando presenta su examen profesional. Nosotros les decimos mucho cuando algún alumno presenta su examen, al finalizar, le decimos que ahora empieza el verdadero estudio, es decir, toda fue preparación y ahora que termina, si él piensa que va a dejar de leer o va a dejar de actualizarse, eso nunca va a suceder. Por eso es muy importante ahora con este cambio tecnológico, la cuestión de los teléfonos, que uno puede traer mucha información, los correos electrónicos, se puede aprovechar para que los alumnos tengan información. Puede uno como catedrático utilizar las plataformas que hay para que los alumnos reciban información que uno les quiere dar mucho más rápido que si van a buscar un libro a la biblioteca, por ejemplo. Pero lo que necesitamos es que el alumno lo lea, que realmente se capacite, entienda y bueno, y que cuestione, porque eso es lo que nos hace ver que en el aula que el alumno está entendiendo el tema. Claro. Doctor, usted tuvo oportunidad de pasar, como comentaba, por la administración pública de aquí, de San Luis Potosí. ¿Cuál fue su impresión en todos estos cargos que tuvo oportunidad de desempeñar? ¿Y cómo usted ha observado la labor justamente del abogado, de sus colegas en estas funciones públicas, que además pues seguramente es un campo muy fuerte de trabajo de toda esta área de conocimiento? Sí, claro. Me tocó a mí estar en la parte política del gobierno, en un área en la Secretaría General, en diferentes áreas, desde la subsecretaría, en la Consejería Jurídica, y me tocó ser el secretario técnico para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Entonces tuve mucha relación con el Poder Judicial, la Procuraduría, la Defensoría. La relación fue buena porque había maestros míos, había compañeros y alumnos míos que ahora están ya dentro de la administración pública. Entonces, las relaciones intergubernamentales entre las diferentes dependencias pues se hacen con personas, ¿verdad? Personas somos las que ocupamos los cargos. Y en eso fue sencillo porque, como te digo, pues era fácil llegar a lo mejor al Poder Judicial y tener algunos maestros con los que yo había convivido en mi paso por la facultad, y que eso me ha ayudado hizo más fácil la relación en ese sentido. Y desde luego pues fue aplicar muchos conocimientos que yo había adquirido en la facultad
y luego que adquirí en el posgrado, ahora en la función pública. Decía un maestro mío español que a él le había tocado la oportunidad, pues era catedrático, era académico de la función pública, y luego le tocó estar en la administración pública. Entonces, que cuando le llegó una manifestación, decía, bueno, ¿y en qué libro viene? ¿Cómo debo atenderlos, no? Entonces, a veces toda esta cultura te ayuda también a digerir ciertas cosas para, pues, un mejor trato a la gente, etcétera. Eso también ayuda en la formación. ¿Cómo siente usted que ha ido variando justamente todo este sistema de administración pública a la par de la evolución no solo del derecho, sino de otras profesiones? ¿Cómo ha ido cambiando desde que usted tuvo oportunidad de conocerlo hace algunos años hasta el día de hoy, que sigue teniendo seguramente trato por uno o por otro lado con todo este sistema? Mira, todo se trata de políticas públicas. Ha crecido mucho las políticas públicas, se han enfocado en temas que quizás hace 20 o 30 años no eran relevantes. Por ejemplo, la política medioambiental, ahora la política pública en derechos humanos, han crecido mucho, toman mucha relevancia, y eso hace que la gente tenga que especializarse en esas áreas. Se buscan cada vez más técnicos. Antes bastaba con que tú tuvieras fueras profesionista para que pudieras ocupar cualquier cargo. La ley lo permite así en algunos casos, pero la idea es que lo ocupen gente que esté formada en el área, porque ya también la administración pública se ha desenvuelto en todos los estados, es decir, tienes administración pública federal, estatal, municipal, tienes 3 poderes, etcétera, que tienen una convivencia y que para desarrollar ciertas políticas intervienen los 3 niveles de gobierno, por ejemplo. Entonces necesitas tú tener gente especializada para poder hacer que los programas avancen. Ahora hay un tema importante que se está tocando, que es la cuestión de transparencia, que es ahora no solamente ser transparente en cuanto a que tú des la información, sino que puedas tener, la gente tenga fácil acceso a ella, ¿verdad? Porque puedes tú presentar toda la información, pero no hacerla fácil para que el público la pueda entender. Y finalmente estamos hablando de recursos públicos a los que todos tenemos acceso, que son nuestros y que es algo que se está discutiendo ahora. Entonces, esa es una transformación que ha habido. Se habla de administraciones opacas y ahora lo que se quiere hacer son administraciones transparentes. Entonces, toda esta evolución, pues bueno, impacta también no solo en el día a día de la administración, sino también a nivel teórico, ¿verdad? A nivel, lo que uno enseña en el aula también impacta esta parte. Y casi para concluir, doctor, ¿cuál siente usted, después de toda su experiencia y trayectoria académica y profesional, que va a ser o probablemente se vislumbra el futuro de esta profesión? ¿Hacia dónde van los estudiantes de Derecho que están ahorita cursando, pero también los profesionistas que apenas van integrándose a la fuerza laboral? Mira, algo que viene muy fuerte es la oralidad ya en todas las materias. O sea, te digo, laboral tiene su parte oral, agrario tiene su parte oral. Ahora el sistema de justicia penal, la oralidad es una de las cuestiones más importantes, y ya en otras entidades lo mismo pasará en San Luis, hablan en cuestión familiar y algunas otras materias, la oralidad mercantil que ya está, se habla, desde luego esta nueva forma que cabe hacer mención, ya ha habido juicios orales hasta los años 30, 40 me parece, y luego se retomaron ahora. Pero es una nueva forma, es un nuevo reto para el abogado, porque ahora tú te vas a enfrentar a un tribunal, vas a enfrentarte con este conocimiento. Si hay alguna cuestión de deficiencia, pues se va a notar en un tribunal y va a ser pública. Es ponerle una caja de cristal al sistema judicial. Entonces eso se va a notar. Ese es un gran reto. Para los nuevos alumnos, ellos ya están viendo el nuevo sistema, o los nuevos sistemas, es prepararse y no dejar, digamos, nunca de estudiar. Ese es un gran reto que tienen.
Y que además es no solo para los abogados o los estudiantes de derecho, sino como comentábamos, para todas las profesiones. Así es, actualizarse. Ya todo el acceso a la información es tan retador que necesitamos estar continuamente innovando y preparándonos en nuestra profesión y en todas las áreas también, ya todos estamos interconectados. Aprovechar toda la tecnología que hay a nuestro alcance para mejorar la profesión. Doctor, antes de irnos, le paso un saludo que nos mandaron ahorita que estamos aquí en vivo al aire, el licenciado Ramírez Delgado, lo mando a saludar. Cómo no. Y pues aquí, saludo a mi maestro. Aquí le pasamos el recado. Y bueno, también quiero agradecerle mucho que haya estado aquí con nosotros y que nos haya acompañado en esta conversación y que nos haya compartido su experiencia profesional y personal alrededor de toda esta área que pues es de su dominio. No, con mucho gusto, muchas gracias. Y les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan acompañado en este programa y les recuerdo que los espero la siguiente semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.